Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. Vete a la mierda conmigo. Así, rotundo. Ese era el lema que tenían las zapatillas de un cura polaco que me atendió la semana pasada mientras yo pasaba 3 días en Cracovia, Polonia. Me acerqué a él, a su parroquia, pregunté por un cura para hablar de un tema y cuando vino a atenderme y me puse a hablar con él venía con pantalones cortos, camiseta corta y unas chancletas, en fin, un aspecto en general de cualquier cosa menos de cura, pero que en las zapatillas tenga como lema vete a la mierda conmigo. Bueno, yo no sé lo que podéis pensar vosotros, pero a mí me llama mucho la atención. Por cierto, quiero dejar bien claro que las imágenes de esas chancletas no son las de esa marca. Esa marca, pues he utilizado esas chancletas porque tenían esa oportunidad de poder escribir el lema en inglés Fuck you of me, que él tenía en las suyas, pero no tiene nada que ver con la marca de las que él llevaba. O sea, hay que advertir esto. Bien, pues este es el nivel de los curas que tenemos hoy en día, de la iglesia de la sinodalidad. Vete a la mierda conmigo. Os podéis imaginar que me atendió pésimamente mal, este cura me atendió horriblemente mal. Pero vamos, que yo no lo cuento como porque esté enfadado con él, eso no. Yo me di cuenta después y yo estaba muy tranquilo, me dijera lo que me dijera, no me importaba. Pero es que me llamó tantísimo la atención darme cuenta que pudiera llevar un cura ese lema en sus chancletas, vete a la mierda conmigo, que estamos llegando ya a unos niveles en fin, que todo lo que vemos ya es que ni nos sorprende. Ni nos sorprende. Y os quiero hablar del pecado contra las viudas que clama al cielo, un pecado que te convierte en maldito. Esto es un tema muy serio. Si aquí hay alguien que está escuchando este vídeo y tiene en conciencia haber pecado contra las viudas, haberlas robado, extorsionado, abusado, etcétera, etcétera, que sepa que se está convirtiendo, si no lo es ya, en maldito ante Dios. Entre otras cosas porque Dios odia la hipocresía. Y a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros que son abusados y maltratados, que no se les respetan sus derechos más básicos, etcétera, etcétera, pues no les va a dejar impunes. Así que esto es muy serio. Hoy os quiero hablar de esto que me pasó porque yo a Polonia pues empecé a viajar hace unos años, tuve la suerte de conocer aquello, me encantó y me gustaba ir todos los años a visitar el santuario de Santa Faustina Kowalska. La última vez que había estado fue en el 2020 y me di cuenta de que algo había cambiado gravemente por culpa del experimento mundial y del veneno de amor este que promovía tanto Bergoglio. La gente comulgando en la mano. Lo impensable, lo inaudito era una realidad. 5 años después, que he regresado, porque desde entonces no viajaba, me he encontrado lo mismo. Casi un 50% de la gente en la mano. Estos son los frutos de esta campaña orquestada entre los dos alfiles, el político y el religioso, hasta que llegue un punto que cuando acaben y supriman el sacrificio perpetuo, la gente ni se inmutará. Fue en 2020 que era un ensayo y consiguieron que todos obedeciéramos, imaginaros cuando verdaderamente sea un gran caos. ¿Le va a importar a la gente que se cierren los templos? ¿Que no haya misas? Obviamente que no le va a importar. La verdad engendra odio. Por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Bueno, pues a mí Polonia, siempre le estaré agradecido a Polonia porque me cambiaron la forma de comulgar. Yo comulgaba en la mano y en la boca, de las dos formas diferentes, según como me diera. Y cuando me di cuenta en Polonia en 2011 que yo era el único que comulgaba en la mano, dije, ¿pero qué estoy haciendo? Y ahora, unos años después, 14 años después, me encuentro lo que han conseguido estos dos alfiles, lo que parecía absolutamente impensable, que el pueblo polaco pues flaqueara en su forma de adorar al Señor, de amar al Señor, a Jesús Eucaristía.
Fijaos lo que dice el 1668 del Catecismo: el pecado es un acto personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos a ellos, Por eso no podemos cooperar en los pecados de los demás en modo alguno, como dice aquí, participando directa y voluntariamente, eso es lo peor, claro, ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos. Mirar para otro lado también es una forma también de colaborar, tampoco se puede mirar para otro lado. No rebelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo, y por último protegiendo a los que hacen el mal, todos aquellos que hacen el mal y pecados graves, especialmente pecados que claman al cielo, tienen que reaccionar, tienen que dejar ese pecado y no podemos mirar para otro lado y no decir nada, no hacer nada. Por eso estamos aquí ahora contando esto que ha hecho ese cura de llevar esas zapatillas con ese lema: vete a la mierda conmigo, para que los curas reaccionen de una vez por todas y se den cuenta que hay unos límites que no se pueden traspasar, y denunciando este pecado contra las viudas y los huérfanos y demás. Vamos a leer exactamente qué dice el Catecismo. El punto 1867. La tradición catequética recuerda también que existen pecados que claman al cielo la sangre de Abel, el pecado de los sodomitas, el clamor del pueblo oprimido en Egipto y el lamento del extranjero, de la viuda y el huérfano, también la injusticia para con el asalariado. O sea que el lamento del extranjero, de la viuda y el huérfano, el lamento de las viudas, huérfanos y extranjeros, esos son pecados que claman al cielo y que convierten en malditos a los que pecan contra estas personas. Pecados considerados especialmente graves según la tradición, por el impacto social que tienen de gran magnitud, que claman la intervención de Dios para corregir estas situaciones. La gravedad del pecado contra las viudas, pues fijaos, es un desprecio de la ley de Dios. Afligir a viudas y huérfanos es una violación directa de la ley de Dios, quien se identifica con su causa y los protege. Es una explotación de su vulnerabilidad. A menudo son los más vulnerables a la opresión y al fraude. Ay de aquellos que engañan a las viudas y a los huérfanos, que los oprimen, los engañan, no cumplen su palabra, les roban, etcétera, etcétera. Hay de ellos que van derechos al infierno, como el rico Epulón, claro. Es que a Dios no se le puede engañar. Uno podrá tener una fachada de ser un católico, pero si luego en la realidad peca contra las viudas, imaginaos qué gravísimo es eso. Dios siempre aborrece la hipocresía. El impacto en la comunidad, la protección de las viudas y huérfanos es crucial para la cohesión de la comunidad y el bienestar general. Las consecuencias en el Antiguo Testamento, pues Dios presenta siempre su defensa a los huérfanos y a las viudas y promete castigar a quienes los oprimen. Ejemplos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se enfatiza la importancia de cuidar a marginados o oprimidos, incluyendo a las viudas. La importancia de proteger a las viudas también, fijaos, es un reflejo del amor de Dios. Cuidados y protección a las viudas demuestran el amor de Dios por los débiles y los vulnerables. Entonces, si Dios está a favor de ellos, protegiéndolos, imaginaos a aquellos que les están atacando y que les están vulnerando sus derechos. Eso Dios lo va a castigar severísimamente, severísimamente. Cuidado de la comunidad, el cuidado de las viudas y huérfanos contribuye a una comunidad más justa y compasiva. Y por último, la persistencia en la oración de la viuda en la parábola bíblica sirve como ejemplo de perseverancia y búsqueda de la justicia. Recordemos que el próximo 23 de junio, en este mes, se celebra el Día Mundial o Internacional de las Viudas. Así que a ver si esto sirve para que aquellos que están pecando contra las viudas reaccionen. Porque aquí lo único que queremos es lo que quiere Dios, que todos o que muchos se salven, que todos se salven, dice el Señor, y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues la verdad es que no se puede cometer pecados que claman al cielo. Y luego, pues por último, fijaos lo que dice el Deuteronomio 10:18, porque el Señor su Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, valeroso y temible, que no hace acepción de personas, ni se deja sobornar. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, al extranjero, y le da ropa y alimento. Y luego dice, maldito sea el que conculca el derecho del extranjero, del huérfano o de la viuda, y todo el pueblo responderá amén. Deuteronomio 27. Fijaos
que llama maldito al que conculca el derecho de las viudas. Así que esto no es ningún juego, ninguna broma. A Dios no se le puede engañar. En el libro de Isaías también aparece un llamado a defender a la viuda. Lávense, y es lo que estamos haciendo con este vídeo, defender a las viudas y un llamado de atención a que nadie atente contra las viudas. Y si hay alguien que tiene en conciencia algo que está haciendo mal, que se arrepienta cuanto antes y que repare debidamente cuanto antes. Porque fijaos lo que dice Isaías: lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Si tú no defiendes a la viuda, sino que te aprovechas de ella, la robas, la maltratas, eso es gravísimo. Y en Zacarías 7:10 dice: así habla el Señor de los ejércitos, hagan justicia de verdad, practiquen mutuamente la fidelidad y la misericordia, no opriman a la viuda ni al huérfano, ni al extranjero ni al pobre, y no piensen en hacerse mal unos a otros. Más claro no puede ser, no opriman a la viuda. Tú eres viuda, te están oprimiendo, te están maltratando, denúncialo, no te quedes callada, no te quedes impasible. Por supuesto que Dios te va a hacer justicia, eso no te quepa la menor duda, pero si puedes conseguir que en esta vida te hagan ya justicia, haz lo que tengas que hacer, ese es mi consejo. Pero eso tú siempre tienes que actuar en justicia y en conciencia, lo que te diga tu conciencia. Haz lo que te diga tu conciencia, pero lucha porque la justicia prevalezca. Y luego tenemos pasajes del Evangelio donde el Señor nos habla de las viudas como aquella que echaba solo una monedita, pero echaba más que los demás hipócritas, que en apariencia echaban mucho dinero, pero realmente la viuda era quien echaba más. Y recordar también aquel pasaje en el cual el Señor se conmueve ante el muerto, que era hijo de una viuda, y el Señor le dice, compadeciéndose de ella: no llores. Se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y dijo el Señor: muchacho, a ti te digo, levántate. Y el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y se lo entregó a su madre, a la viuda. Y se llenaron todos de temor y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Bueno, pues que se levanten los muertos, los que están muertos por el pecado, que el Señor los levante de su muerte, de su pecado, les resucite y ellos no se resistan. Y resucitándose, por la gracia de Dios, se arrepientan de sus pecados y reparen sus pecados y devuelvan a las viudas el honor, la dignidad, lo que les han robado, etcétera, etcétera. Como a Marta Alegría Reichmann, la viuda de Alejandro Valladares, ese diplomático hondureño que estuvo 22 años como embajador en el Vaticano. Pues esta viuda, que se quedó viuda en el año 2013, a los pocos meses de subir Bergoglio a la cima, usurpando el trono petrino, ella fue estafada, fue robada, fue engañada. Ella dice que Bergoglio la engañó y después la traicionó, todo en uno, apoyó al cardenal hondureño Rodríguez Maradiaga, y a ella se convirtió en cómplice de este cardenal. Ella lo cuenta en su libro, Traiciones Sagradas, el libro que revela el lado oscuro del cardenal Maradiaga y de Bergoglio, y de un obispo. Es tremendo lo que cuenta esta mujer, cómo ella sí despertó, se dio cuenta de la realidad del Vaticano, de la realidad de Bergoglio, de la usurpación del trono, de que son enemigos de la Iglesia, que ella está haciendo un favor a la Iglesia, destapando toda esta mentira que hay dentro de la Iglesia. Frente a aquellos que dicen que atacamos a la Iglesia, eso es mentira. Los que atacan a la Iglesia son los que estaban entre nosotros pero no eran de los nuestros. Y destapar todas estas mentiras y todos estos engañadores, estafadores, asesinos de almas, ladrones, salteadores, etc., eso es un deber.
Y todos los perros mudos lo van a pagar carísimo. Todos estos obispos y cardenales conniventes con la gran impostura del 675, que hoy vivimos la segunda cabeza de ese gran monstruo. La primera cabeza fue Bergoglio, la segunda es Preboste. Todos estos conniventes con su silencio lo van a pagar carísimo. Y todos aquellos... todos aquellos que cometen pecados que claman al cielo contra huérfanos, viudas y demás, lo van a pagar carísimo si no se arrepienten. Por eso hemos leído cuáles son los pecados que claman al cielo. Invitamos a todo aquel que tenga conciencia de estar involucrado en alguno de ellos a que reaccione, a que se arrepienta y a que repare debidamente, porque de Dios nadie se burla. Este es nuestro llamado. Y a los sacerdotes, que se salgan ya de la falsa obediencia, de la sinodalidad. En la sinodalidad no está el Señor. En esa caravana, que es la sinodalidad, el Señor no estaba. María y José se volvieron como locos buscándolo hasta que tuvieron que volver a Jerusalén y lo encontraron en el templo. En la caravana, que es la sinodalidad, no estaba Jesús. Pues ese cura, con esas chancletas, vete a la mierda conmigo, que reaccione de una vez, recemos por él, porque fue lamentable el encuentro que tuve yo con él. Y que estos curas, haya tantos curas que estén cayendo en ese oficialismo, en esa falta de amor a la verdad, en esa falsa obediencia. Ponga su hombro. Es muy importante que todos hagamos ese esfuerzo. Bajo antipapas, pues el día menos pensado se van a convertir en colaboradores del misterio de iniquidad, si no lo están siendo ya muchos de ellos. Pues nada, lo dicho. Que Dios nos ayude a permanecer en la verdad, en la santa perseverancia final, que nos conceda esa santa perseverancia final, y que los curas reaccionen y no sean de este tipo, que con este tipo de lemas, vete a la mierda conmigo. Es alucinante. Nunca en la vida me pude imaginar encontrarme un cura polaco así, en el corazón de la pequeña Roma, que es Cracovia. Nunca me lo pude imaginar. Pues existe. Igual que existe 5 años después de 2020, de ese acto de amor venenoso que Bergoglio promocionó y que ha llevado a la muerte y a la enfermedad a tantísima gente, pues 5 años después todavía la gente comulga en la mano en Polonia, algo que empezó en el 2020, porque hasta el 2020 absolutamente nadie comulgaba en la mano. Yo fui el único en 2011 que comulgué en la mano, porque yo hasta ese momento todavía comulgaba a veces en la mano. Eso sí, con mucha delicadeza de que ninguna partícula se perdiera, pero lo hacía a veces en la mano, lo reconozco. Y los polacos me cambiaron, Polonia me cambió. Y ahora me encuentro en el 2025 que gracias a ese ensayo de 2020 ya un gran número de polacos, y muchos de ellos gente mayor, comulga en la mano. Terrorífica esta realidad. Como los dos alfiles, el político y el religioso en comandita, están acabando con la fe de la gente. Esta es la realidad que tenemos en el mundo y hacia lo que vamos en esta gran apostasía. Pues nada, que Dios nos coja confesados, que Dios nos ayude a ser fieles a la verdad, a la única verdad. Qué pena que haya canales, tantos canales de curas y de seglares, oficialistas, alineados con la mentira bergogliana y ahora prebostiana, con la gran impostura. Qué pena. Pero bueno, está profetizado, habla de pequeño resto. Incluso muchos que sabían que Bergoglio no era papa están picando el anzuelo de esta gran impostura. Se han tragado a Preboste. Lamentable, pero cierto. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.